Buen día, compañeros. Mi nombre es Paola García y en esta ocasión hablaré de la erradicación de la pobreza y los derechos humanos, un laberinto sin salida. La erradicación de la pobreza es un compromiso que ha asumido la comunidad internacional. Ha quedado reflejado en numerosos instrumentos político-jurídicos. No es fácil deducir una norma que obligue a poner fin a la pobreza. No se puede decir que la lucha contra la pobreza forme parte del marco propio de los derechos humanos, y menos que se reconozcan derechos a los pobres o que se les considere como un grupo vulnerable. La pobreza y los derechos humanos deambulan por un laberinto de normas, principios, orientaciones, valores e indicaciones que en la actualidad no tiene salida. Existen numerosos instrumentos que mencionan la pobreza como uno de los principales males que aquejan a la humanidad. La voluntad de acabar con la pobreza es terminante y es uno de los objetivos que debe alcanzar la comunidad internacional. Esto se ha contemplado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. En esta agenda se han plasmado los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acabar con la pobreza es prioritario y el logro solo será posible si la sociedad internacional es capaz de poner fin a la pobreza en todas sus formas y manifestaciones. Así, se evitarían las desigualdades y los seres humanos podrían gozar de los derechos que les corresponden. Esto se convierte en una condición imprescindible para la estabilidad y el desarrollo de la comunidad internacional del siglo XXI y en una condición necesaria para el cumplimiento de los derechos humanos. La Agenda 2030 no establece una clara relación entre eliminación de la pobreza y defensa de los derechos humanos. La elaboración de los ODS se hace sobre la base de criterios eminentemente políticos y con finalidades e indicaciones puramente prácticas. El logro de los objetivos de poner fin y erradicar la pobreza no viene acompañado del establecimiento de un marco jurídico del que deriven tanto derechos como obligaciones. Se determinan tan solo pautas de comportamiento, orientaciones, criterios de actuación, directrices y compromisos de naturaleza política. Ni una sola obligación jurídica de alcance internacional parece proceder. La precisión jurídica que existe en el ámbito de los derechos humanos no se produce en la definición y contenido de los OTS. Los OTS no son un mero plan de acción de carácter programático, sino un instrumento capaz de forzar a los estados a asumir sus obligaciones en los campos cubiertos por el desarrollo sostenible. La aceptación universal de estos objetivos debe conducir a la formación de un principio estructural reconocido por los estados, por la doctrina científica y por la jurisprudencia internacional. No es posible formular una norma que imponga la obligación de erradicar la pobreza y no se cuente con una definición de pobreza. No conocemos las manifestaciones y expresiones de la pobreza que han de estar prohibidas por el derecho internacional. En 2001, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirmó que estaba convencido de que la pobreza constituye una negación de los derechos humanos. Este mismo comité nos ofrece una definición de pobreza que puede coadyuvar a situarla en el campo de los derechos humanos. La pobreza es una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, con lo que queda vinculada al respeto de los derechos humanos. La utilidad de una definición de este tipo está fuera de toda duda, sobre todo porque supera definiciones más lineales en las que se sitúa a la pobreza en el campo de la insuficiencia de ingresos para obtener determinados bienes y servicios. La erradicación de la pobreza es el primero y primordial de los SOTS, y todo está listo para que antes de 2030 se ponga fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo. Los instrumentos sobre desarrollo sostenible incorporan compromisos políticos de los estados, pero al mismo tiempo sientan las bases para que esos compromisos se traduzcan en obligaciones de naturaleza jurídica. La pobreza debe ser atacada desde todos los frentes y utilizando cuantos medios sean posibles. También adoptar la perspectiva de los derechos humanos en orden a poner fin a la pobreza. No obstante, queda mucho camino por recorrer para salir del laberinto que implica situar a la pobreza y a los pobres en el marco normativo propio de los derechos humanos. Y sin embargo,
no adoptar normas específicas sobre estas situaciones y reconocer a los pobres como un grupo vulnerable. El laberinto en el que estamos no tiene, en la actualidad, una salida. El rumbo que se debe seguir está, sin embargo, no es muy claro. Es preciso incorporar a la pobreza y a los pobres en las normas sobre derechos humanos y considerarlos de manera independiente y autónoma de otras situaciones afines. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias.